Buenos días a todos. Mi nombre es Esmeralda Guerra Hernández, presidenta de la Academia de Contextualización de la Licenciatura en Mercadotecnia Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que forma parte de las actividades en celebración del Día del Mercadólogo 2024, organizado por la comunidad académica de la Licenciatura en Mercadotecnia Digital bajo el nombre El Marketing Hoy, Vanguardia con Responsabilidad Social. Este webinar versa sobre la doctora Alejandra Rosa Soto, tema en tendencia para la labor mercadológica a nivel global. Antes de presentar a nuestra ponente, comento la dinámica de la webinar. Nuestra experta invitada nos brindará una charla de 40 minutos, durante la cual se les invita a participar, a compartir sus dudas, comentarios a través del chat, preguntas y respuestas disponible aquí en la plataforma Zoom. La maestra Miriam Moreno dará respuesta al chat a las preguntas generales y seleccionará algunas que compartirá a micrófono abierto con la ponente a finalizar la charla. A quienes nos acompañan a través del FB y YouTube, los invitamos a dejarnos sus comentarios en la propia transmisión en vivo. Nuestra experta invitada es la doctora Alejandra Rosa Soto, y una pequeña sinopsis: es licenciada en Administración bajo la línea de Innovación Tecnológica por la Universidad de Guadalajara, reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores del CIN. Es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en Gestión de Tecnologías de Información de la Universidad Tec Milenio. Se desempeña como profesor investigador en el área de Mercadotecnia Digital, Innovación y Transformación Digital de los Negocios. Además de nuestro país, ha participado en conferencias magistrales en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia e India. Es miembro fundador de la Red Americana del Norte y del Caribe para los Sistemas de Conocimiento, Innovación y Construcción de Capacidades, con sede en Canadá, y coordinadora de la Iniciativa Escolar de Jóvenes Rojo en el grupo de trabajo Economías e Innovación. Por último, es revisor para doble con ciego en el periódico Innovación y Desarrollo del grupo Taylor Francis. La conferencia magistral Tecnologías Emergentes en la Mercadotecnia. Bienvenida, y le cedo el micrófono, doctora Alejandra. Hola, muy buen día tengan todos. Gracias por la presentación. Algo que cabe mencionar es la pasión que tengo por el marketing, y me da un gusto haya sido invitada por tercera ocasión consecutiva a participar y celebrar con ustedes en el Día del Mercadólogo. En esta ocasión sí continuamos con el hacer énfasis en las tecnologías, pero también no perdamos de foco el tema ambiental, la responsabilidad que tenemos, y es parte de la celebración que estamos haciendo el día de hoy. Si no hay más que decir, entonces voy a continuar con mi presentación. Déjenme compartir pantalla. Sí, por favor, muchas gracias. A ti. Muy bien. En esta ocasión decidí titular esta presentación Tecnologías emergentes aplicadas al marketing, y justo el conjunto de palabras nos invitan a hacer equipo, por eso le puse team. Tecnologías emergentes aplicadas a la mercadotecnia, y celebro a todos los que estamos conectados en Zoom. También doy un saludo a los que se están conectando por Facebook y por YouTube. Si alguno no está en tiempo real, sabemos que tenemos justo la tecnología para disfrutar esta presentación durante el día o en días más adelante. También quiero hacer invitación que este tipo de dinámicas permiten que conforme me vayan escuchando nos hagan preguntas en las redes, y estaremos dispuestas a darles respuesta. Entonces, sin más, déjenme poner mi timer. Quiero respetar el tiempo de todos ustedes y iniciamos. ¿A qué le llamamos entonces tecnologías emergentes? Hice una agenda para explicar qué son las tecnologías emergentes. Sin duda, hemos escuchado bastante de ello. Al hablar de las tecnologías emergentes, no solo es pensar en las tecnologías de vanguardia que están escuchando en este último año tan fuerte como es la inteligencia artificial, que también hago mención. La próxima semana van a tener unas conferencias relacionadas a ello. Pero hablemos de la tecnología
cómo todas inician como emergentes, emergen al consumidor, emergen hacia nosotros para que podamos hacer uso de ellas. Y hay algunas con las cuales ya estamos familiarizados, tanto como consumidores como estrategas del marketing, como lo pueden ser los chatbots y los asistentes virtuales. Otras tecnologías en su momento trabajaban de forma separada y hoy trabajan en conjunto, como lo son la realidad aumentada y la realidad virtual. Sí menciono y cierro con la parte de inteligencia artificial generativa, que nos permiten, por último, esta etapa donde nos encontramos en la mercadotecnia que va de la mano de la automatización. Y es que algo que quiero hacer énfasis es que antes de desarrollarse una tecnología, antes de nosotros identificar que puede ser una bondad para nuestra estrategia, es necesario detectar cuál es ese insight que nosotros estamos identificando como una necesidad del consumidor y ver cómo la tecnología puede ser nuestro aliado. Algo que quiero hacer énfasis durante esta presentación es que todas las tecnologías tienen sus ventajas y desventajas y que justamente la mercadotecnia es la que puede medir qué tan plausible es utilizarla en estos momentos, y eso lo van a ustedes a percibir durante la presentación. Por ello, iniciamos. Al hablar de tecnologías emergentes, estamos hablando de los avances tecnológicos que están denominados como innovadores, que tienen ese potencial de transformar la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros trabajamos en el día a día. Estas tecnologías se denominan emergentes porque se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo y también de adopción. Siguen evolucionando, siguen perfeccionándose y sin duda se sigue midiendo si fueron aceptadas por el mercado o no en cuanto a temporalidad. Y vamos a dar unos ejemplos como cómo estaban las estrategias mercadológicas con el uso de tecnologías previo a pandemia, durante pandemia y en este periodo en el que estamos post pandemia. Y es que lo que esperamos es que tenga un impacto significativo en el hoy y en el futuro cercano. Esa es la denominación por tecnología emergente, y dentro de las celebraciones que hacemos en el sistema de UDG virtual, el año anterior estuvimos hablando del marketing y la inteligencia artificial, y el año previo a ello estuvimos hablando del marketing aunado a otra que en su momento fue tecnología emergente, que fue el metaverso. Los líderes de la mercadotecnia están aumentando la inversión en tecnología innovadora. Por ello, nosotros seguimos invitando y seguimos reforzando a trabajar con lo que es mercadotecnia digital. A medida en que se esfuerzan por ofrecer experiencias significativas para los clientes, creo que una de las habilidades que hoy los mercadólogos digitales demuestran es ese enfoque en el cliente, lo que nosotros denominamos como UX o User Experience. Por hacerles una diferenciación a qué le llamamos nosotros tecnología y cuáles nosotros las clasificamos como tecnologías emergentes, les tengo 4 puntos que son el estado de desarrollo, su nivel de adopción, el riesgo e incertidumbre en el que se encuentra y el impacto potencial. El diferenciador entre tecnología y tecnología emergente lo vemos en esta tabla, que se la separé de la siguiente manera. Su estado de desarrollo, en el caso de una tecnología emergente, dijimos, son aquellas que se encuentran en una etapa inicial. Desde hace 3 años que he participado en el Día de la Mercadotecnia, hemos dicho, estas son las tecnologías, se están utilizando de estas maneras, las empresas las están adoptando para estas estrategias, pero en ese momento, esa etapa de desarrollo es inicial. Probablemente hablamos de esas empresas precursoras, las que generan los primeros precedentes con esas tecnologías. Eso va de la mano del segundo punto, que es el nivel de adopción. La idea es que nosotros conozcamos cuáles existen y nosotros ver si están nuestras posibilidades integrarlas, y lo que son las tecnologías en general son las que ya han sido integradas en la vida cotidiana y que se han ido replicando en diversos sectores. En el caso de las emergentes, no son tecnologías adoptadas por todos los sectores, tenemos algunos que inician, por lo cual su nivel de adopción todavía se encuentra en etapa inicial. Esto lo que origina es la parte de riesgo e incertidumbre. Hace 2 años les hablaba del metaverso y lo vamos a retomar en esta ocasión como una tecnología donde todas las empresas estaban invirtiendo por ser las primeras, pero ¿qué pasa? Llegan
otros escenarios, llegan otras condiciones y de pronto el impacto que se esperaba finalmente no fue el impacto obtenido, por lo cual la adopción de tecnologías emergentes involucran un mayor grado de riesgo e incertidumbre. No sabemos si realmente va a ocasionar ese impacto que nosotros estábamos esperando de acuerdo a la inversión que hicimos en ello. Y por último, su impacto potencial, pues lo que hace una tecnología emergente es que nos viene a transformar, como habíamos dicho, por lo cual lo que genera son cambios disruptivos en la forma en la que percibimos los productos, en la que percibimos los servicios. Entonces, esos son los diferenciadores. Sin duda, cualquier tecnología que ahorita se les venga a la mente, en su momento fueron tecnologías emergentes y por eso pongo en la parte de abajo change makers, que son los que generan este cambio. Por hablar esas tecnologías que en su momento fueron emergentes, y les puedo decir que en el 2017, 2018 venía hablando de estas tecnologías, era la utilización de asistentes virtuales, lo que conocemos también como chatbots. Creo que a estas alturas todos sabemos lo que es un chatbot. Es una herramienta que simula mantener una conversación con una persona al obtener respuestas automáticas a entradas hechas por los usuarios. Les pongo del lado derecho una pantalla que se despliega usualmente en los sitios web de comercio electrónico. ¿Y qué es lo que hace el chatbot? Te hace te avienta un mensaje automático inicial invitándote o preguntándote cuál es la duda o cómo te puede asistir. Si entonces decimos que hace más de 5 años esto fue una tecnología emergente, en su momento tenía su incertidumbre, si el usuario iba a aceptar qué tan bien o qué tan mal iba a aceptar la adopción de estas tecnologías. Y es que es relevante hablar todavía de asistentes virtuales como los chatbots, porque desde su lanzamiento, desde la inversión que se hizo como parte de una estratégica para seguir conectando con el consumidor, sin duda había esa incertidumbre y lo que se hace al respecto es trabajar en perfeccionarlo. A la fecha existen los asistentes virtuales en muchos sitios web. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que conforme han evolucionado otras tecnologías, esto ha permitido que los chatbots también puedan mejorar. Otras herramientas que nos permiten esa mensajería entre los consumidores, entre usuarios, en tanto empresas como consumidores, son las mensajerías instantáneas, como lo puede ser WhatsApp con su WhatsApp Business. Sabemos que en su momento WhatsApp era una mensajería para cualquier tipo de usuarios, pero ¿qué es lo que sucede? Desde el marketing identificamos nuevas oportunidades, identificamos nuevas necesidades y justo necesitaban tener una especie de mezcla en lo que es una mensajería instantánea y en lo que es un chatbot, es decir, un bot de charla que mandara mensajes automatizados. ¿Por qué? Porque los usuarios ya no tenían tanto tiempo en medida que crecían sus consumidores, en esa medida demandaba más tiempo. También te dabas cuenta por analítica de datos cuáles son las preguntas frecuentes que te hacen y eso permitió que de la mano de las tecnologías emergentes actuales como la inteligencia artificial, hoy tengamos un WhatsApp Business que nos permita agilizar ciertas conversaciones con nuestros usuarios e invitarlos a que conecten con nosotros. Entonces, quise llevar estos dos de la mano como tecnologías que en su momento tuvimos ese grado de incertidumbre y hoy sabemos lo benéficas que han sido para los negocios. Hablando de otro tipo de estrategias de marketing, tenemos también lo que es el marketing de proximidad y estos son los beacons. Porque he querido retomar tecnologías que de alguna manera ya conocemos para que pensemos que en su momento tuvieron sus retos y hoy en día identificamos sus beneficios. Los beacons también son denominados como Bluetooth Low Energy, si hablamos de un enfoque también de sostenibilidad, porque lo que utilizan son una tecnología de radiofrecuencia. Del lado derecho les pongo unas imágenes de cómo se ve un beacon y qué es lo que hacen estos dispositivos como marketing de proximidad. Estos dispositivos son pequeñas tecnologías que utilizan la radiofrecuencia de Bluetooth. Lo que emiten son señales en una frecuencia a la redonda de donde nosotros tenemos un beacon. En la imagen les pongo que en un muro está pegado un beacon y que si los usuarios que sabemos
que más de un 90% portamos un smartphone, independientemente de la actualización del celular, tiene un sistema de Bluetooth que acepta señales. Desde el momento en que un usuario pasa por una tienda y esta red de Bluetooth identifica tu dispositivo móvil, tu celular, a ese usuario le llegan mensajes. Estos mensajes pueden ser de ofertas en ese sitio, pueden ser cupones, pueden ser alertas que inviten al usuario, que reemplaza a esas personas que teníamos fuera de las tiendas, invitando a los usuarios a pasar a la tienda por alguna promoción, por alguna novedad. Entonces, de nuevo, son tecnologías que en su momento fueron emergentes y que hoy en día han sido adoptadas, y una de las empresas que continúa con esta herramienta es Bueno, ahorita IKEA, y les pongo un breve video de no, IKEA. De hecho, en México dale su ya sobre estamos por para que abrir no, porque la ahorita tercera voy a hablar y sucursal. se va a oír el gato, por favor. No, no te ves. Eh, Voy a compartir pantalla de nuevo porque al ser un video creo que no puse la modalidad compartir sonido, y para que se optimice va de nuevo. Share, y aquí está el video. Dura 1 minuto. IKEA has been working with apps, web planning tools, augmented reality, and other forward-looking concepts for many years. The latest innovation are beacons, small Bluetooth transmitters that are located in certain places around the furniture stores, enabling direct communication with IKEA shoppers. Beacons send useful messages to compatible smart devices when they are within proximity of specific places. The requirement for the device is that the IKEA Family app has been installed and Bluetooth turned on. Beacon technology works with the new Bluetooth standard 4.0, which is used in iPhones with iOS 7.0 and Android with version OS 4.3 and later. This makes it possible to provide customers with relevant and interesting additional information on the spot. Listo. Este es un video donde IKEA muestra justo y también da oportunidad a otros negocios de decir qué tecnologías siguen funcionando, y es una de estas lo que es el Beacon. Vuelvo a presentar pantalla. Y bueno, como pudimos percibir, ¿cuáles pueden ser las ventajas de estas tecnologías? Que hoy en día su nivel de incertidumbre es menor, su nivel de riesgo. Pues uno es la geolocalización, la segmentación. ¿Por qué la segmentación? Porque son usuarios que ya están están en el área de la tienda, entonces se vuelve más fácil este proceso como el Customer Journey, que sí se acerquen a nuestro aparador o a nuestro sitio. También la parte de Analytics, que en esta parte sí quiero invertirle un par de minutos. La mercadotecnia ha evolucionado. Aquí hubo mecanismos como estudios de mercado que nos permitían sí identificar ese comportamiento, esos gustos, esas áreas de oportunidad, pero hoy en día el adoptar tecnologías que están conectadas a Internet, estamos hablando del Internet de las cosas, no solo nos permite este tipo de agilizar procesos naturales para que un consumidor se vea atraído por nuestra marca o por nuestros productos, también nos permite lo que el Internet de las cosas acumula, que son los datos. Entonces, un mercadólogo hoy en día, un mercadólogo digital, tiene que tener la capacidad y la conciencia que en medida que utiliza dispositivos conectados a Internet, estos dispositivos almacenan datos que se van a volver información y, por último, conocimiento para nosotros en los negocios. Esto va de la mano del último punto, que es en tiempo real, en real time. Esta información que el Beacon puede acumular es qué tantos usuarios recibieron esa notificación, qué tantos usuarios sí entraron a la tienda, qué tantos usuarios hicieron uso de ese cupón que nosotros mandamos como una señal a sus dispositivos.
todas estas son parte de las ventajas de nosotros sí estar actualizándonos en cuáles son las tecnologías emergentes, pero también percibir por el momento mi negocio no está para la adopción de esa tecnología más adelante, ya que otras empresas las hayan adoptado, las hayan perfeccionado, será un buen momento para mí, pero no dejemos de lado aquellas que, como les decía, en su momento fueron ese cambio disruptivo. Y es que dentro del programa tenemos materias optativas, saludo a los que son mis estudiantes actualmente en Google Ads, tenemos estas plataformas que nos permiten establecer o gestionar anuncios en los motores de búsqueda. Sabemos que en nuestro país el motor de búsqueda más utilizado es Google y que muchas personas nos van a buscar a través de Google o a través de sus redes sociales. Entonces, tenemos estas herramientas como lo son Google Ads y Facebook Ads que nos permiten de nuevo a través de analytics, a través de algoritmos, posicionar nuestra marca, posicionar nuestros productos y servicios en esos buscadores y que en medida que nosotros hacemos buen uso de estas herramientas, nos permite la segmentación de audiencias, la optimización de campañas y la creación y personalización de anuncios. Esto es buscando siempre justo llegar a ese target que sí es nuestro consumidor. Y es que pongo en negrita estos 3 puntos, porque si bien nosotros hemos aprendido de manera mecánica, de manera orgánica, cómo utilizar estas herramientas, de nuevo tenemos ya la evolución con inteligencia artificial generativa, que esta segmentación de audiencias, esta optimización de campañas y esta creación y personalización de anuncios ya no va tanto a prueba y error, sino por analítica, sino por el uso de estas herramientas emergentes, herramientas como Google Ads y Facebook Ads se están volviendo más fáciles de utilizar porque nos ayuda a agilizar este proceso en lo que es la identificación de nuestro segmento para que ese segmento le llegue esa campaña que nosotros personalizamos. Entonces, en esta parte cierro con todas esas tecnologías que ya no son emergentes, pero sí son tecnologías avanzadas y que se demuestran el buen uso que le podemos dar en la mercadotecnia. Llegamos entonces a esta etapa de realidad virtual y realidad aumentada, que sin duda tiene su diferenciador. La realidad virtual nos sumerge en entornos digitales completamente artificiales que nos permiten esa inmersión en un mundo virtual. Y por otro lado, la realidad aumentada enriquece eso que nosotros percibimos en la vida real, lo enriquece con algunos gráficos digitales que están superpuestos. Estos ejemplos los hemos visto como con el uso de dispositivos móviles como puede ser una tableta o un celular. La realidad aumentada nos permite identificar ya sea productos que estamos buscando, promociones que nos puede lanzar a través de estos dispositivos porque enriquece la información que nosotros estamos percibiendo y también se utiliza mucho en el comercio electrónico para aquellos que son más asiduos al diseño, en esto de que la realidad aumentada le permite a un usuario percibir cómo se vería la compra de un mueble o cómo se vería la compra de una prenda, sea sobre nosotros o sobre un espacio. Y entonces, si de manera separada la realidad virtual te permitía sumergir en un entorno digital con estos cascos que te permitían una sensación 3D y con una realidad aumentada mejorabas una experiencia, pues de estos dos nace lo que nosotros determinamos como actualmente metaverso, que les digo hace 2 años fue emergente y que tenía su gran nivel de incertidumbre. Pero esta imagen que vemos acá, esta es de la compañía Lululemon, que sabemos que se dedica a los textiles con un enfoque del deporte. Y lo que hizo Lululemon fue una alianza adoptando estas tecnologías. Probablemente no es muy conocida para nosotros todavía. ¿Por qué? Porque de nuevo nos encontramos en lo que les decía, el factor de riesgo e incertidumbre. Esto era comprar un mirror, un espejo inteligente que por realidad aumentada te podía dar te podía arrojar diversas informaciones, no solamente fungir como un espejo, pero sí al tener una cámara, al estar conectado al Internet de las cosas con Internet, te podía dar muchos indicadores. Y de nuevo, pues aquí entran otros factores que solo el mercadólogo tiene la capacidad de medir y percibir, que es la parte de seguridad o ciberseguridad. A la fecha no somos una sociedad que se sienta tan
conforme o tan a gusto con la adopción de múltiples dispositivos conectados a Internet por temas de seguridad o ciberseguridad. Sin embargo, Lululemon quiso ser un pionero, quiso ser disruptivo y lanzó esta campaña hace 2, 3 años, de la cual no sabemos mucho. ¿Por qué? Porque no era su momento probablemente. Y de nuevo entran nuestras oportunidades de la mercadotecnia para identificar cuáles son esos pains o esos gains que generó esta estrategia y qué podemos hacer al respecto. Entonces, en esta fusión que tenemos entre AR y VR, pues nosotros tenemos aquí cómo se adopta en la mercadotecnia. Y como les digo, hace 2 años celebrábamos ya un entorno sumamente, una inmersión sumamente virtual con lo que fue la adopción del metaverso en su momento, que utilizando estos 2 elementos era como se podía llevar a cabo. Sin embargo, aunque en su momento les hablé cómo diversas industrias estaban adoptando o le apostaron a esta tecnología, y esto se los comparto en este artículo que publiqué, los sectores empresariales que en el 2022 nos decían, nosotros estamos apostándole al metaverso, teníamos el más fuerte, que es sin duda el área de tecnologías de información, con Amazon VR, con la plataforma que todavía sigue muy bien posicionada, que es Roblox. Teníamos otras empresas de las tecnologías de información que también dijeron, ok, si mi competencia le está invirtiendo, pues también le invierto yo. Y teníamos a Samsung Global Metaverse, teníamos a Rimowa, que todas estas por separado tenían muy bien focalizado a su segmento, porque decían, seguro que mi segmento va a querer también tener esta experiencia inmersiva con el metaverso, y pues era momento de invertirle. Y si les estoy hablando de hace 2 años. En temas de educación, aquí en México tuvimos al Tecnológico de Monterrey como un pionero en invertir en este tipo de infraestructuras para llevar a la educación a ese momento. También en universidades en Estados Unidos, y todo eso lo encuentran en el QR, que es el artículo que publiqué. Era muy interesante, y por eso pongo abajo metaverso y economía digital, que en todas estas industrias, sin duda, seguimos buscando el ROI, el retorno de inversión. Entonces, la industria en el sector de las finanzas, pues JP Morgan fue uno de los pioneros en decir, voy a crear ese asset, esa moneda virtual, para que exista este intercambio dentro de estas plataformas. Y en temas de marketing, y les tengo varios ejemplos más adelante, pues en la industria alimenticia, el fast food, tuvimos Domino's Pizza, en marcas de lujo, a Goshi, que esto se los explico un poquito más adelante. Y por último, también se volvía muy interesante en la parte del turismo, como National Geographic, que todos conocemos, que todos hemos disfrutado, también decía, voy a elevar esa experiencia a través de una inmersión en el metaverso. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Hace 2 años eran las expectativas, y hoy retomo este tema para decir cómo andamos en esto. Aquí les presento lo que es Roblox, que en los negocios la idea es cuál es esa fortaleza que yo tengo. En el caso de Roblox, tiene toda esta infraestructura tecnológica, tiene todo este capital humano capaz de diseñar universos inmersivos, por eso Metaverse. ¿Y con quién ha hecho alianza o qué empresas se han acercado a Roblox para crear estos entornos virtuales inmersivos? Tenemos en la industria del calzado a Nike y a Vans. Pensemos como mercadólogos, ¿qué hace que estas empresas digan, yo también quiero tener un mundo inmersivo virtual? Tenemos también las marcas de lujo a Gucci, les comentaba, de Domino's, y de los más recientes también Chipotle, que atiende a toda una comunidad latina en Estados Unidos. De los ejemplos pioneros fue Nike con Nike Land. ¿Y cuál es el modelo de negocio que se ofrece a través del metaverso? Si bien en temas de omnicanalidad todas estas empresas han invertido en todos los medios, en todos los canales, para llegar al consumidor, para que al consumidor haga ese proceso de compra, el diferenciador con metaverso, de nuevo, era esta parte de productos edición limitada o productos especiales, que solo se lanzaban estas campañas a través de estos mundos virtuales. Tu avatar iba a experimentar con esos productos de manera inmersiva, de manera virtual. Tu avatar iba a adquirir ese producto dentro del metaverso,
pero para hacer esta experiencia elevada, como decíamos con el AR, que era lo que sucedía, tú hacías esa compra dentro del metaverso y ese producto te llegaba a casa. De los metaversos más recientes tenemos el de Gucci. Este video dura 30 minutos. También de las actualizaciones e investigaciones más recientes que he hecho es esta. Sabemos que en las diversas estrategias que se han desarrollado para seguir atrayendo consumidores, volvamos a la parte de economía digital, cómo estas empresas aseguran ese retorno de inversión, cómo aseguran que la inversión económica que hicieron regrese. Ha habido discusiones en tiempos, en el año pasado, como hablando de la industria del streaming que tenemos a compañías como Netflix, entra a la estrategia que han entrado muchas marcas, muchas empresas, que es la parte de la publicidad pagada o la publicidad programada. Si bien los usuarios no estaban conformes por temas económicos, las empresas le han apostado a lancemos publicidad y sabemos que estas son estrategias desde las campañas tradicionales en radio y televisión y que siguen funcionando. Entonces, si ya lo habíamos visto en empresas o industrias del streaming como Netflix, como Amazon Prime Video, pues les quiero decir que los argumentos que se tenían hace 2 años con respecto al metaverso era la descentralización, iba a ser el atractivo para el usuario, era un espacio libre y por libre decimos fuera de anuncios o fuera de elementos que como usuario no quieres ver. Sin embargo, Roblox, como la empresa pionera en crear estos metaversos, pues en tiempos recientes hace una alianza con una empresa que se dedica a ofrecer publicidad programada y que es Pubmatic. Y entonces, ¿qué significa esto? Que de nuevo dentro de estos espacios como lo son los metaversos, va a haber diversas tipos el usuario va a tener que pagar diversos tipos de opciones, donde unas de ellas van a ser con publicidad y otras de nuevo libres de publicidad. Se los quise simplificar con lo que ya hemos visto en cuanto al streaming. ¿Y por qué no digo más al respecto? Porque de nuevo estamos hablando de lo que se está generando ahorita, que tiene sí un alto riesgo y una alta incertidumbre. Por último, no solamente asociemos dentro de lo que es una estrategia de metaverso a Roblox, tenemos a otro contrincante que es Fortnite y que la ventaja competitiva que ha tenido Fortnite es esta estrategia enfocada al gaming. Si acá los que me están escuchando son nacidos a Fortnite, saben cómo dentro de esta plataforma existen innumerables experiencias y un diferenciador que fortaleció a Fortnite en su momento fueron también las alianzas, solo que sus alianzas fueron enfocadas a películas, a disqueras, a artistas, y qué es lo que generó que Fortnite, al hacer alianzas con otras industrias, pues de nuevo estas alianzas estratégicas permiten atraer a nuevos segmentos del mercado a lo que sería su industria de la gamificación. Les decía, esta parte de la publicidad en el metaverso es un hecho que me demuestra como investigadora que el metaverso, aunque quiso tener o tenía una expectativa de un empuje muy rápido o muy alto, tuvo que pausar. Y no lo había mencionado porque está en el artículo que publiqué, pero tuvo que pausar porque el metaverso ve su oportunidad en un momento donde los usuarios necesitábamos tener otro tipo de experiencias. Y ese momento fue durante pandemia y en los inicios de la pospandemia. El usuario tenía esa alta necesidad al estar limitado de tener experiencias de viaje, de tener experiencias de volver a ver cara a cara a sus amistades y familiares.
pues sí, en ese momento el metaverso era una gran oportunidad para decir, te ofrecemos esta vivencia, esta inmersión o esta vivencia multiexperiencial. Sin embargo, pasa ese momento. Sabemos que entre el 2022 y 2023 despuntan otra vez los vuelos, despunta otra vez el turismo. ¿Y qué es lo que pasa? Dejó de ser un momento idóneo para el metaverso. Sin embargo, las inversiones en tecnología se hicieron. Por ello, se retoman estrategias y de las más recientes también tenemos al FIFA World con Roblox, donde de nuevo sí es atraer a un mercado que ya estaba dentro de este tipo de experiencias, pero también se busca a través de las alianzas llegar a otros segmentos y es lo que se sigue buscando con este tipo de tecnologías que fueron emergentes y que siguen siendo, porque de 2 años acá siguen teniendo un alto nivel de incertidumbre. De las tecnologías que ya hemos adoptado, que en su momento tenían ese nivel de incertidumbre, también lo vimos con Amazon cuando crea a Alexa como un asistente virtual. Se especulaba mucho si los usuarios aceptaban o no en sus hogares dispositivos conectados a Internet que de nuevo podían comprometer la privacidad de los usuarios. Hoy en día los estadísticos te pueden decir que en gran parte de los hogares tenemos un asistente virtual como este. Otras empresas competidoras dicen, yo también creo mis asistentes virtuales, entonces sea una Alexa o de otra marca, sí estamos familiarizados como usuarios en el uso de estas tecnologías que vienen a cambiar de nuevo la estrategia de marketing. Y esta presentación que les pongo aquí es que cada vez que yo puedo interactuar con ustedes, yo tengo que revisar ¿cuáles son esas tendencias en tecnologías? Pues Gartner como consultora anualmente nos lanza cuáles son esas tendencias en tecnologías emergentes. Algunas se quedan, otras salen. Y lo que les decía ahorita es, si estamos hablando de un nivel de riesgo e incertidumbre, pues justo una de las principales estrategias en el 2024 es la gestión de la confianza en el riesgo y en la seguridad. Seguramente la próxima semana les estarán hablando de qué tan confiable es delegar a la inteligencia artificial ciertas estrategias, en nuestro caso desde el marketing. También si vemos en el punto número 8 dice inteligencia artificial generativa democratizada, de nuevo de los mismos temas que nos preocupaban con la adopción de metaverso hace 2 años, son los mismos temas que nos preocupan en esta nueva tecnología. Y es que el año pasado les hablé de esta presentación que nos hace Statista, que es cuáles son las principales razones para utilizar la inteligencia artificial en una encuesta realizada a finales del 2022. Sí, bien, todas las que vemos aquí, vemos que nosotros desde la mercadotecnia buscamos cómo resolverlas y tenemos el primero que es predecir el comportamiento y las necesidades de los clientes. Con inteligencia artificial se agiliza el proceso, sin embargo, la interpretación de resultados sigue siendo del humano y no voy a discutir más al respecto. Todos estos puntos los hemos ido trabajando desde ustedes, desde su profesión, los han ido trabajando. El punto número 2, descubrir el Customer Journey frecuente, de nuevo es por Analytics, y les subrayo el punto número 5 que dice experiencia del cliente continua a través de las etapas del recorrido del cliente. ¿Por qué? Porque para ello sí les tengo un ejemplo. Todos sabemos cuál es ese Customer Journey, ese recorrido que hace el consumidor de manera conceptual, pero sin duda, al hablar de que tenemos una nueva generación de consumidores que son los consumidores nativos digitales, pues con la explosión de las tecnologías, los consumidores se han empoderado. Ya el decir mi producto es el mejor no va a ser una aceptación del cliente solo porque lo hayan escuchado de nosotros. El consumidor empoderado hace uso de las tecnologías y busca cuáles son esas opciones y cuál realmente para él es la mejor opción. Entonces, este Customer Journey, este recorrido sin duda ha cambiado y viendo el tiempo que me queda, sí les digo este ejemplo. Este ejemplo es la empresa Sungevity Solar Home Specialist. Aquí les sumarizo lo que sería el Customer Journey, donde si bien hay estrategias del marketing que todos conocemos, la diferencia es cómo aquí a través de inteligencia artificial se agiliza este proceso. Si le llega a los consumidores, a los clientes potenciales, si les llega la estrategia del mailing,
pero este email ya no es un email que se siente estandarizado para todos los usuarios y que ocasiona que muchos de los usuarios nunca abran los mails, digan es publicidad que yo no pedí. Este tipo de mailing con inteligencia artificial ya está muy bien acotado a que va a llegar, en el ejemplo que les pongo, a la familia Hernández, no solo diciéndoles Sungevity ofrece paneles solares que te ayudan a reducir tu consumo de luz, sino que ya te dice desde el primer mail cuánto te ahorraría en energía si consumieras su producto, si adoptaras los paneles solares que ellos ofrecen. ¿Cómo hace eso? A través de alianzas con otras herramientas que en los negocios no son gratuitas a nosotros, como lo es Google Earth. Con Google Earth, la inteligencia artificial puede calcular cuánto costaría el sobreponer sobre el techo de esa habitación esos paneles solares. Entonces, no se está irrumpiendo la privacidad de la persona. ¿Por qué? Porque Google Earth ha escaneado los techos de todos nuestros hogares y lo que hace la compañía es a través de inteligencia artificial, crea estos emails que son atractivos desde el primer momento, porque ya no es preguntar ¿y cuánto me costaría? Ya te dice de acuerdo, y eso lo vemos en la data en la etapa número 3, de acuerdo a la superficie de tu casa, necesitarías 23 paneles, lo que te costaría tanto, pero sabemos que como estrategia del marketing, más de hacer énfasis en el cuánto te costaría, hace énfasis en el cuánto te ahorraría de consumo a cierto plazo. Por lo cual, el representante de ventas, y si así como vimos los asistentes virtuales, ya saben cuáles son esas preguntas que usualmente un usuario hace, el representante de ventas ya tiene más limitadas las dudas que puede tener un usuario potencial, porque en las primeras 3 etapas ya fuiste muy específico en la información que necesita el cliente. Ya en temas de automatización, también se espera que una vez que se sabe que el usuario abrió el email y que vio esta información que diseñamos específicamente, ya la compañía ya ha brincado varias etapas de un proceso natural de compraventa, lo que permite que cuando un representante físico ya vaya a tu casa, prácticamente ya lleva ese contrato que incluso es digital, donde dice, hacemos esta estrategia contractual, es decir, si te compro esos paneles porque me queda muy claro cuál va a ser el costo-beneficio. Por tiempo se los estoy sumarizando, sin embargo, cabe resaltar que en esta ocasión que les hablo de tecnologías emergentes, en el Día del Marketing 2024, estamos también celebrando o buscando el hacer énfasis en el impacto ambiental. Es una realidad, no es algo que podemos aplazar, no es una estrategia de marketing decir, vamos a meter la parte de sustentabilidad en el 2024 como parte de la celebración, como estrategia creativa, sino porque es una necesidad. Por eso en la parte superior les pongo cómo también con el uso de tecnologías, las empresas tienen que atender y deben atender los objetivos de desarrollo sostenible, que para el caso de Sungevity, pues tenemos los objetivos 7, 11, 13 y 9, que si los percibimos hablan de energía asequible y no contaminante por el tipo de producto que venden y también por el proceso digital. Crear una comunidad sostenible dentro de esta estrategia Sungevity también le dice al usuario, tus vecinos tal y tal, o sea, tales techos ya han adoptado los paneles y solamente faltas tú, entonces estamos creando un entorno donde todo el mundo le entre a las tecnologías limpias. Todo esto son las acciones que hacemos por el clima. Y el punto número 9, pues de lo que estamos hablando ahorita, una industria que innove en su infraestructura. Entonces, hablar cómo el Customer Journey con la tecnología sin duda es disruptiva, está cambiando. Lo que hace Sungevity es reconfigurar ese modelo clásico o tradicional en el proceso de toma de decisiones del consumidor. Lo limita a muy pocas fases, donde agiliza esa fase de evaluación, donde el consumidor está en duda si compra nuestro producto o no. Y como nosotros desde un inicio lo estamos llevando de la mano a ese proceso de compra de manera muy, muy rápida,
rápida, pues también crea lo que vemos aquí en pantalla, que es el loyalty loop, donde se crea ese bond, donde se crea ese estado monógamo y de atención. Creo que en la administración del tiempo me fue muy bien, quedan 30 segundos. Agradezco la atención de todos ustedes. Espero que esta exploración por las tecnologías que son emergentes y que fueron emergentes siga promoviendo que desde el marketing nosotros las adoptemos para beneficio del consumidor, para beneficio de nosotros como empresas y también de la sociedad y el medio ambiente. Muchas gracias. Aquí me encuentran en redes. Gracias. Antes que todo, una disculpa a la doctora Alejandra por presentarla como Alejandra Rosas y es Alejandra Rosales. Bien, agradezco la interesante charla que la maestra doctora Alejandra Rosales Soto nos acaba de compartir. Para profundizar aún más, procederemos a leer algunas de las preguntas que quienes siguen esta transmisión han compartido en el chat. Cedo el micrófono a la maestra Miriam Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora Alejandra, preguntan que qué tan seguro es para los usuarios la implementación de los beacons y tecnologías que se adentren a nuestros dispositivos móviles. Ok, en este tema, sin duda, estamos hablando de un tema de ciberseguridad. Sí se debe, y se me hace interesante como desde el perfil de los estudiantes, un estudio donde cómo percibe el usuario. Sin embargo, si queremos asociar la experiencia, es lo mismo que recibir mensajes de texto, es decir, solamente llegan estas notificaciones, pero no hay una vuelta de información del dispositivo móvil a la empresa. Lo único que hay que les decía que se genera analítica es que se sepa a cuántos dispositivos llegó ese mensaje y como el mensaje trae un código al cupón, hasta que el usuario lleve ese cupón a tienda, es donde se puede notificar que fue utilizado. Es decir, no los movimientos que haces con tu celular están mandando información, sino que hasta que haces uso del código es donde se registra eso. Y es una pregunta muy importante porque justo eso es lo que el mercadólogo también tiene que ver. Sí, ver que en su estrategia de marketing las ciertas tecnologías van a ser buenas, pero también medir en el consumidor qué ideas trae, qué prejuicios trae en el uso de estas tecnologías antes de que nosotros las adoptemos y las lancemos. De acuerdo, gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles empresas o firmas mexicanas utilizan publicidad en metaverso? Buena pregunta. En mi artículo tengo un montón de empresas que yo creo que serían esas empresas globales que también residen aquí. En mi experiencia, justo en Guadalajara tenemos este evento que es Talent Land y no recuerdo el nombre de la empresa, pero en el Talent Land hay un espacio para metaverso y sí hubo empresas, startups que tenían esta estrategia de metaverso y que a los usuarios nos permitieron utilizar las gafas VR y tener esta experiencia inmersiva. Les debo el nombre de la empresa, pero sin duda, hablando del clúster que tiene Jalisco, de ahí han nacido muchas por dar un enfoque ahorita en México. Otra pregunta es, ¿considera que los aportes son adaptables a otros segmentos como lo social? Sí, aquí estamos en estas estrategias de social marketing. Sí, hoy les hablé de la relación con las ODS, pero nuestras estrategias del marketing también nos permiten modificar el comportamiento del consumidor y creo que ahí es también nuestra responsabilidad. ¿Va en ese sentido la pregunta? Es una pregunta que hicieron mediante el chat y no abundaron más en información. Sí, yo actualmente como docente e investigadora promuevo también mucho los proyectos que son innovadores, pero que los conceptualizo como innovación social. ¿Qué impacto el hacer uso de estas herramientas? ¿Qué impacto nuestra habilidad creativa en una estrategia de marketing? Esto, cómo nosotros nos ayuda a modificar, cómo nosotros nos ayuda a educar, a informar al consumidor y qué beneficio le estamos dando a la sociedad también sé que es una responsabilidad de todos nosotros.
Bien. ¿Qué factores pueden influir en el éxito y durabilidad de las tecnologías aplicadas al marketing? Aquí, como les decía, es el estar monitoreando al consumidor. Tenemos varias herramientas, tenemos una por mencionarles, Value Proposition Canvas, siempre te ayuda a medir cuáles son esos pains y esos gains que percibe el consumidor. Y estamos hablando qué es lo que le ha gustado de esta experiencia, qué es lo que no le ha gustado de esta experiencia. Por citarles un ejemplo, hubo muchos estudios en los tiempos del lanzamiento del asistente virtual de Alexa que sí, era muy padre por parte del consumidor decir, le doy una orden y me pone música, o le doy una orden y hago una compra sin consultar mi celular, que son los temas de omnicanalidad. Pero ¿cuáles eran esos pains? La gente dudaba, si tiene una bocina, si tiene un micrófono, estará grabando lo que yo digo, hará compras sin mi permiso. Entonces, para que haya un éxito en la adopción de una tecnología, nosotros tenemos que estar sondeando al consumidor de cómo él está percibiendo esta experiencia disruptiva. Estefanía Libertad pregunta qué tecnologías recomienda utilizar a los nuevos emprendimientos culturales, en especial aquellos que abordarán apoyo a pueblos originarios. Esto para crear una vinculación con sociedad occidental y visualización de culturas y pueblos originarios. Ok, aquí tenemos que clasificar qué recursos necesitamos para el uso de ciertas tecnologías. Y les voy a poner un ejemplo como docente. En los tiempos de pandemia, la solución inmediata fue llevemos las clases a virtualidad y teníamos diversas herramientas, Google Meet, Zoom, etcétera. De nuevo, ¿qué recurso o infraestructura se necesita? Una computadora e internet. Muchas personas, muchos estudiantes en ese momento no tenían acceso a una computadora y aquí viene la parte creativa. ¿Qué otras opciones tengo? Sí va a ser necesario o vital el internet. Una de las soluciones, y aquí estamos hablando de un término de innovación que se llama innovación frugal, es sé innovador, pero con los recursos limitados que tienes. Y les puedo decir que una bondad fue que si la mayoría de las personas tiene un smartphone, por más sencillo que sea el celular, tiene acceso a WhatsApp. Con las campañas que hay en México, WhatsApp a muchas personas no les cuesta el uso, los datos que se comparten ahí. Entonces el profesor tenía ya un puente, un mecanismo para enseñar a aquellos estudiantes que no tenían una computadora utilizar esos celulares. ¿Por qué digo esto? Porque escuché que me hice una comunidad. Hay que ver en esta comunidad qué tanto acceso tenemos a Internet, qué tanto acceso tenemos a computadoras, si estamos hablando de que se pueden adoptar tecnologías a través de, y a partir de ahí ver qué otros recursos, si la infraestructura que tenemos nos permite. Al hablarles de Beacon, les hablé, es un Bluetooth Low Energy, no está utilizando datos tal cual, está utilizando una radiofrecuencia, así que creo que eso podría analizar, pero viendo, para que se utilice un Beacon se necesita una radiofrecuencia que se va a un celular, qué tantas personas en la comunidad lo tienen, y si no nos vamos un poquito más atrás, la idea de las tecnologías es, nos vienen a modificar procesos, nos vienen a agilizar, pero hay que tener también conciencia de con qué recursos contamos para ver si en este momento es óptimo adoptarlo. Es lo que le puedo decir a la compañera. Y dando seguimiento a su respuesta, Claudia Ortiz pregunta qué tanta seriedad se puede proyectar utilizando tecnologías como Roblox, pero como ejemplo para el sector privado de salud. Aquí en el artículo sí pongo, hay una tendencia porque les desgloso todas las industrias y estamos hablando que en la industria de la salud desde hace mucho tiempo y aquellas personas que lo quieran asociar con una caricatura, en los supersónicos ya se hablaba de estos tipos de como casetas o cubos donde había un asistente virtual, que en ese caso era un médico. Hoy en día ya existe eso, entonces en temas de la industria de la salud sí hay iniciativas porque un médico con tanto conocimiento a veces no puede llegar a ciertas comunidades, a ciertos lugares, y para ello sí se está haciendo esto de que en este tipo de infraestructuras haya una atención médica y haya una interacción. Es parte de la omnicanalidad que se está llevando a estos niveles. Gracias, doctora. Y por último, ¿qué tan tardado es que las tecnologías emergentes lleguen a países como México?
De hecho, ya entraríamos en otro tipo de invitaciones que me puedan hacer, pero México ahorita se encuentra en muy buen momento. Si vemos los rankings, somos muy atractivos para inversión. Muchas compañías del extranjero están llegando a nuestro país. Sabemos de noticias recientes como industrias disruptivas, ya tenemos a Tesla dentro de México. Dentro de lo que son business to business, también tenemos muchas empresas que están viendo a nuestro país como muy atractivo, y no solamente por el espacio en políticas públicas, sino también porque están viendo nuestras capacidades. Justo estos espacios nos permiten a nosotros el compartir esta información. Dentro de las clases de UDG virtual vemos estas competencias, cómo ustedes solo necesitan una directriz y son capaces de crear proyectos completos. Entonces, todas esas habilidades se están viendo reflejadas en el globo y nos están volviendo a los mexicanos muy atractivos. Ahí está justo ese beneficio que si pensasen ustedes que la adopción iba a tardar años, hoy en día pues también somos pioneros en la adopción y en la utilización de estas herramientas. Gracias, doctora. Maestro Esmeralda, son todas las preguntas. Bien. Bueno, pues entonces concluimos este webinar, no sin antes agradecer a nuestra experta y a todos quienes siguieron esta transmisión. Confiamos que los temas abordados serán de gran utilidad para el desempeño profesional de todos nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Sigan celebrando y festejando el Día del Mercadólogo este año. Que tengan bonita tarde. Gracias. Igualmente. Muchas gracias a todos. Los esperamos en la segunda sesión, que será este próximo lunes a las 10 de la mañana. Felicidades a los mercadólogos. Cerramos sesión.